Caracas. Fecha de nacimiento 14 de septiembre del 43. El nombre completo de mi padre, Carlos Enrique Quintana Guzmán. Como sabemos, mi padre por cuestiones familiares tuvo que salir a trabajar. Cuando muchacho, él limpió zapatos, vendió periódicos. Él trabajaba de adolescente, ayudaba después que terminaba sus labores en una fábrica de ropa. Y la encargada de la fábrica un día se dio cuenta de que el adolescente que siempre venía a trabajar en las tardes como destajo no vino. Resulta que estaba enfermo, le dio gripe. Entonces ella viene y pregunta, mira, y el muchachito que siempre viene por ahí, que es flaquito, el tabaquito, que parece un tabaquito. Y ahí quedó él bautizado como Tabaco. Con los años terminó siendo cortador en la misma empresa y empleado de la misma empresa Bélgica. Para ese entonces, en todos los barrios querían tener su grupo, pues. Y la salsa era el auge, era lo que llamaba a la juventud. Y mi papá, no siendo de acá del 23 de enero, en esa época, sino de San Juan, un compañero de él, de allá mismo, el señor Helio Pacheco, muy amigo, criado del mismo barrio, para más señas la quebrada de Catuche, se lo trae al 23 y se lo presenta al señor dueño, organizador del Sexteto Juventud, Olinto Medina. Ahí él entra a la agrupación ya de manera formal como músico, como percusionista. El impacto del Sexteto Juventud fue inmediato, fue algo de verdad que un récord, porque el primer disco para eso entonces era significativo los premios de Guaycaipuro de Oro y Meridiano de Oro, y el Sexteto Juventud desde el primer disco obtuvieron inmediatamente premios Meridiano de Oro, Guaycaipuro de Oro, que a nivel nacional eso era como quien dice la graduación total para salir del desconocimiento de la gente. Y ya vinieron presentaciones en televisión, Sábado Sensacional. Para los años 68, 69, 70, él decide irse buscando la manera de expandirse musicalmente. Ya habían algunas iniciativas para poder hacer cosas más grandes, por lo menos introducir metales y ya convertirse de un sexteto a un grupo más grande, a una orquesta. Entonces, al principio, el sello disquero, como todavía está a la sombra y del tremendo éxito del Sexteto Juventud, le dijeron, mira, vamos a intentar primero con Tabaco y su sexteto, igualmente con su sexteto. Pero mi papá ya quería ir empujando hacia la formalización de ya hacer un grupo más grande. Se sumó un bajista del barrio de Lídice, ¿verdad? Alexis Carmona. Se sumaba un pianista como el señor Tony Montserrat,
¿verdad? Y mi tío Cruz Quintana en el bongo. Prácticamente el mismo el personal pues, del Sexteto Juventud se fueron a formar el sexteto reciente de Tabaco y su Sexteto. Tabaco y su Sexteto no se disolvió como tal, sino que simplemente entraron flauta y trombones al principio y luego trompeta. Entonces lo que empezó como sexteto ya se convirtió en Tabaco y sus metales para luego convertirse en Tabaco y su orquesta. Las transiciones entre un disco y otro, lo que fueron fue avanzando, buscando una mejor proyección y modernización musical. Mira, el legado de Carlos Quintana Tabaco, esa es una muy buena pregunta. Buena pregunta, porque en realidad esto parece mágico. Ya mi papá viene para el próximo mayo a 28 años que nos dejó. Y nacionalmente e internacionalmente los temas siguen sonando. Yo recibo llamadas de Europa, recibo llamadas de Latinoamérica y mucha gente interesada. Entonces, el legado es que la música de Carlos Quintana Tabaco está por ahí, está viva. Como viva está la salsa, está llevando el mensaje de los años 60, de los años 67, 65 para acá. A esta altura está rodando en Latinoamérica, en Europa y en el mundo. Las personas que conocieron en vida a Carlos Quintana Tabaco sabían de su profunda humildad. Nunca se creyó eso de estrella, de ser más que los demás, de mirar a los demás por encima del hombro, de hacerse sentir como que si él era una estrella internacional, algo. No. Él le gustaba andar por ahí caminando, caminar por su barrio con su gente. Y yo creo que también eso, ese sentimiento, esa humildad, esa profunda humildad, es también un legado que nos dejó a todos nosotros. Ese es el legado de Carlos Quintana Tabaco.